Muy bien. Buenas tardes a todos. Escuela Bíblica Dominical, 31 de mayo, ya se fue mayo. Vamos el día de hoy a reanudar nuestro tema que habíamos comenzado hace 15 días. La semana pasada estuvimos ausentes, mi familia y un servidor, y ya estamos aquí. Bien. Mateo 24. Ya vamos a hacer un repaso. Yo creo que los repasos no les hacen daño, porque de lo que se trata es que dominen estos temas. Vamos a comenzar. Ya otra vez tenemos 4, me espero. 4, 6, 7, ya están todos sentados. 5, 3, 2. Bien, me falta 1. Bien. Bueno, vamos a comenzar de nuevo. Les decía que los repasos no nos hacen daño por muchos motivos. Primero, porque por más que algunos de ustedes llegue a pensar que esto ya lo dominan, en los repasos siempre sale algo más que les pueda a ustedes servir. Todo lo que vimos en el último bloque de temas, que estaba centrado en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, es muy importante. Es muy importante porque no es nada más el aclarar o contrarrestar una doctrina muy popular, que es la doctrina. La palabra ustedes me la oyen decir a cada rato. ¿Cuál esquema ideológico o teológico es el más popular en estas épocas? El dispensacionalismo. Entonces, el dispensacionalismo es una teología, si la ponemos en comparación con toda la historia del cristianismo, es un esquema muy reciente. Empezó en 1830, poco a poco, ya para términos del siglo XIX, ya era muy conocida, sobre todo en los Estados Unidos. El dispensacionalismo se desarrolló en Estados Unidos. A ver, ya ahora sí pónganme atención, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta qué origen tienen las doctrinas que mucha gente cree. La doctrina más popular que surgió del dispensacionalismo es el famoso rapto pretribulacional. De tal forma que ha sido tan publicitado el dispensacionalismo que prácticamente todos venimos de él. O sea, solamente si hay alguno, por ejemplo, algunos hermanos que vienen directamente de la Iglesia Católica aquí a esta iglesia, ellos no pasaron por el dispensacionalismo. Pero todas las iglesias, las voy a separar en conservadoras, liberales. Los bautistas creen en el rapto. Los bautistas son muy diferentes a los pentecostales. Los pentecostales creen en el rapto. Otros grupos son muy distintos entre sí, pero tienen en común el rapto. ¿Por qué? Porque fue una doctrina tan llena de mercadotecnia, como ustedes no tienen ni idea. Tan efectivo fue que hay una Biblia, que es la Biblia anotada de Scofield, que es el libro de texto para el dispensacionalista. Es una Biblia comentada con comentarios. Los comentarios como que quieren interpretar ciertos pasajes y nos van llevando poco a poco a una desviación de lo que la Biblia verdaderamente enseña. Entonces, el rapto, ¿por qué es lo más conocido del dispensacionalismo? Mucha gente ni siquiera saben lo que es dispensacionalismo, ni siquiera saben que son dispensacionalistas. Lo único que sé es que están siempre diciendo, Cristo va a venir por su iglesia y nos va a raptar y nos va a librar de la gran tribulación, porque en la gran tribulación se va a manifestar el anticristo. Y a los que se queden, pobrecitos, les van a perseguir, les van a cortar la cabeza. Y toda esa telenovela no tiene un fundamento bíblico, es un fundamento teológico. Voy a citar, por ejemplo, lo que dice un pastor muy respetado en las redes, que es el pastor de República Dominicana, Suger Michelén. Es un caso como muchos. Dice: yo me gradué de un seminario dispensacionalista. Entonces, dice él, yo salí como un profundo defensor del dispensacionalismo. Cuando de pronto me encuentro hermanos que no creen como yo,
yo los empiezo a tachar casi como herejes por no creer en el dispensacionalismo. Porque da la casualidad que cuando una doctrina se vuelve masiva, todo el mundo cree en ella, de pronto empiezas a pensar que cualquiera que no crea en ella es un hereje. Es como lo manejó la Iglesia Católica de toda la vida. La Iglesia Católica de inmediato catalogó de herejes a los primeros protestantes. Entonces, a lo que vamos es que si alguien egresa, como este pastor lo confiesa, de un seminario dispensacionalista, eso es lo que le van a enseñar. Voy a repetir en pocas palabras. ¿Qué enseña el dispensacionalismo? Que Dios ha tratado a lo largo de toda la historia con los hombres en distintas etapas que ellos les llaman dispensaciones. Y que en cada dispensación Dios le manda un plan de cómo vivir al hombre y el hombre falla en seguir los lineamientos de Dios y viene un juicio. Y después Dios levanta una nueva forma. Es muy confuso de verlo así en la Biblia, pero llega un punto en el que los dispensacionalistas dicen que ellos interpretan la Biblia de una forma literal. Es algo que ellos argumentan. ¿Y a qué le llaman literal? A que yo tengo que entender el texto así como está escrito. Y si el profeta Isaías dijo, morará el lobo con el niño o el niño con el oso, es porque así va a ser. Y si el profeta Jeremías dijo que Israel iba a ser el país centro de todas las naciones donde Cristo va a reinar, así tiene que ser. Pero cuando tú dices, yo interpreto la Biblia de forma literal, tú solito te metes en un problemón, porque la escritura, si de algo está lleno, es de una literatura o de modelos literarios llenos de simbolismo. O sea, ya te meterías en un problema con todo Apocalipsis, con todas las estrellas y con todas las trompetas y con todos los candeleros. Entonces, la Biblia no se trata de que se interprete literal o simbólicamente. La Biblia se tiene que interpretar bíblicamente. Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que el escritor le trató de decir a sus destinatarios? Voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de la carta a los hebreos. Yo no puedo tomar la carta a los hebreos y tal cual aplicárnosla a nosotros, porque no fue escrita a nosotros. La carta a los filipenses no fue escrita a nosotros. Nosotros no somos los destinatarios de la carta a los romanos. Fueron escritas a audiencias de su contemporaneidad, de su tiempo. Ellos eran los principales receptores. Si Pablo le dijo a los filipenses, ruego a Síntique y Evodia que se porten bien, pues yo no voy a andar buscando a Síntique y Evodia, y no, se le escribió a esas personas de la iglesia de Filipos de ese tiempo. El dispensacionalismo es culpable de trastocar muchas cosas de la vida cristiana. Por ejemplo, decir que Dios tiene dos pueblos. Esa es una de sus grandes fallas. Ellos dicen que Dios sigue teniendo hasta el día de hoy dos pueblos, que uno es la iglesia y el otro es Israel. Y que hay promesas para uno y hay promesas para otros. Hay un destino para unos y hay un destino para otros. Entonces, para ellos, Dios se maneja por separado con uno y con otro y nunca nos vamos a encontrar. Hasta en la eternidad va a haber un barrio de Israel y un barrio de la iglesia. O sea, así. O sea, para ellos Israel es el pueblo terrenal y la iglesia es el pueblo celestial. Por lo tanto, las promesas para Israel son promesas terrenales y para la iglesia son promesas celestiales. Y que nunca van a estar juntos los dos pueblos. Por ejemplo, ahorita la iglesia es la que está vigente, pero la iglesia en algún momento, según ellos, va a dejar de estar vigente cuando venga el rapto. Para ellos, cuando venga el rapto, la iglesia desaparece de la tierra y quien se queda en la tierra es Israel, que ahora es el pueblo de Dios acá abajo, mientras, según ellos, la iglesia allá arriba celebra las bodas del Cordero, y mientras allá arriba la iglesia celebra las bodas del Cordero, acá abajo Israel pasa por la gran tribulación. Y esa separación le ha hecho mucho daño porque pasa por alto muchas cosas que son elementales. Cuando nosotros decimos carta a los hebreos, ¿quiénes eran ellos
eran israelitas, eran hermanos israelitas. Entonces, si ellos dicen que la iglesia es un pueblo, Israel es otro pueblo, ¿cómo entiendo que la iglesia esté formada por israelitas? O sea, según esa teoría, ni siquiera debería existir una carta a los hebreos, porque no habría forma de que un hebreo fuera parte de la iglesia. ¿Me estoy explicando? O sea, ellos asumen como que la iglesia es gentil e Israel es Israel. Entonces pasan por alto que el día del Pentecostés todo fue entre judíos. Lo veíamos en la mañana, ¿no? Cuando Pedro le predica el día del Pentecostés, le predica a israelitas de todas las naciones. No hay ni un solo gentil el día del Pentecostés. O sea, la iglesia nació entre judíos. Los primeros que se convirtieron a Cristo se convirtieron del judaísmo al cristianismo. ¿Cómo concilio yo eso con que Israel es un pueblo y la iglesia es otro pueblo si la iglesia se compuso inicialmente de judíos o de israelitas? ¿Me estoy explicando? Bueno, cuando nos vamos a pasajes que ya vimos como San Mateo, nos metemos en un problema bien grave con los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas, la hermana Gaby tal vez lo recuerde, hace muchos años, allá por el 99, un pastor, obviamente dispensacionalistas, él dijo, Mateo 24 es para los judíos, no es para los otros, es para los judíos, lo dijo así. Pero ¿cómo entiendo que es para los judíos? Y él hasta dijo, si alguno de ustedes se queda en la gran tribulación, arranque Mateo 24 y guárdeselo, porque ese va a ser su plan de salida de qué debe hacer. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tienen en la mente que en la gran tribulación que ellos manejan, la iglesia ya se fue, ya la libró y todo queda para los judíos. Entonces, ¿qué hago si Lucas, que no fue escrita para los judíos, también me habla del mismo tema y Marcos también me habla del mismo tema? En otras palabras, el dispensacionalismo formó, dice Sugel Michelin, un andamiaje, una estructura a la cual se tiene que apegar la iglesia sí o sí. ¿Cuál es el problema de que la iglesia crea en el rapto? Bueno, hay muchos problemas, muchos. César Vidal es muy duro y dice que el rapto es un disparate. Eso dice. El rapto simplemente es antibíblico, no tiene razón de ser. Primero porque el rapto nace de esa idea de que la iglesia no puede estar junto con Israel y hay que sacar a la iglesia. ¿Por qué existe el rapto? Porque hay que sacar a la iglesia. ¿Según quién? ¿O qué? No es que Dios tiene dos pueblos. ¿Según quién? ¿O qué? O sea, alguien parte de una idea de que Dios tiene dos pueblos y que los dos pueblos no pueden estar juntos, mete un rapto por ahí. Aunque la Biblia no lo enseñe, pero van a meter algo que parezca que corresponde a lo que ellos están enseñando. Entonces, la mera idea que la iglesia viva con una expectativa de que en cualquier momento el Señor nos va a sacar de la tierra, nos crea, si nosotros damos cuenta, una forma de pensar que se multiplica por muchos en la iglesia. La iglesia simplemente pierde la visión de evangelizar. Hermano, pero yo conozco gente que cree en el rapto y evangeliza. Pero no dije la iglesia pierde el evangelizar, pierde la visión. ¿Para qué se evangeliza? ¿Para qué se evangeliza? Si alguien cree en el rapto, nos vamos a encontrar con una triste historia. Mucha gente se bautizó y pasó el tiempo y cuando le predicamos a Cristo, y son muchos, dicen, ay hermano, es que ahora me doy cuenta que yo realmente no había creído. Eso es muy común. ¿Por qué? Pues es que yo me bauticé por miedo a quedarme en la gran tribulación. Y yo estuve ahí. O sea, yo vi mensajes tras mensajes donde el mensaje a aceptar a Cristo era para que no te quedes en la gran tribulación. El miedo a quedarse en la gran tribulación hizo que la gente se bautizara sin verdaderamente convertirse a Cristo. Adelante, hermano. Hermano, mire, yo creo que sería alrededor del año, ¿qué sería? Como 2005.
esta doctrina del dispensacionalismo ha causado muchos estragos psicológicos en la mente emocional de las personas. Una, había una hermana que se mortificaba mucho porque no hablaba lenguas y que le habían metido en su cabecita que si no hablaba lenguas no era bautizado con el Espíritu Santo. Entonces la pobre hermana estaba en el altar casi sangrándose las rodillas porque no hablaba lenguas. Y ahorita me acordé que el Sibir y Sábara. Entonces ella se las aprendió y cuando el pastor le escuchó, ya dijo que ya era ungida porque tiene el Espíritu Santo. Esa es una. Dos, cuando yo estuve en el hospital, estaba en urgencias, me llevaban varias pacientes psiquiátricas, manera del kilómetro 20, que habían estado en iglesias dispensacionalistas, pentecostales. Hermano, hay una señora que se venía desde la rampa de las urgencias sangrando, porque ya le había dicho al hermano que ya había pecado y no se iba a ir con el Señor. Fíjese, hermano de mi vida, ese tipo de personas, si ya traen el problema ahí genético, qué sé yo, ellas están propensas al suicidio, hermano, al suicidio. Sí. Entonces esta señora estaba grande y bueno, lloraba y lloraba porque ella no se iba a ir con el Señor y que ella no se iba a ir con el Señor. ¿Y quién le dijo eso? No, pues a mí, el pastor. Entonces parece que no, pero los médicos, la ciencia, usted sabe cómo son ateas, la mayoría de la ciencia es atea. Y decían, me acuerdo que decían los urgencios, mira, es lo que lo provoca la bendita religión, es lo que les provoca la bendita religión. A ver, Laura, usted habla con ellos, allá que, pero pues yo estaba igual. Eso me han hecho creer a mí. Entonces, ese hermano fue uno de los pleitos que yo tuve con ese pastor y por cierto me corrió 2 veces de la iglesia, porque dijo que yo era el diablo y que yo le estaba haciendo piedra de tropiezo a los hermanos. Muy buen aporte, hermana. Usted combinó 3 cosas que son mortíferas para la iglesia. O sea, primero, si te dicen, bautízate para que no te quedes en la gran tribulación, no hay amor a Cristo en esa conversión, no hay un acto de fe, no hay un quiero servirle, es quiero librarme de la gran tribulación, aunque no lo diga la gente ya después lo podrá traducir como al Señor yo le quiero servir, etcétera, pero en realidad fue el miedo lo que te motivó a adherirte a la iglesia. A lo que comentó la hermana Loroma, si te combinan el hecho de que ¿quién se va a quedar a la gran tribulación? El que no persevere, el que no ore, el que no ayune, el que no hable lenguas. O sea, te dan la enfermedad y en lugar de darte el remedio, te dan las razones para que te incremente el miedo. ¿Por qué? Porque si te dicen, si no eres salvo, no te vas a ir en el rapto. Y luego te dicen, y si no hablas en lenguas, no eres salvo. Entonces, si no hablas en lenguas, no te vas a ir en el rapto. Entonces, ahí te están metiendo 2 falsedades, una tras otra, y ya depende de la salud emocional de la persona, puede derivar hasta en situaciones verdaderamente caóticas. Pueden crear verdaderamente actitudes fanáticas, donde muchos teólogos, aquí voy a entrar un poquito de detalle, han jugado, no le puedo llamar de otra manera, han jugado con la vida de muchas personas. Les voy a decir por qué, no los quiero rebrujar tanto. Pastores como John MacArthur, muy respetados a lo largo de los años, creyente del rapto, él decía, el rapto es inminente. Pastor, ¿qué significa inminente? Puede suceder en cualquier momento. Han oído muchos predicadores que decían, el Señor puede venir ahorita. Y si viniera ahorita, ¿ok? Pero luego aparte decía MacArthur, y no hay señales. ¿Qué significa eso? Que simplemente va a ocurrir. Pero luego viene la famosa creación del pueblo judío en 1948. Y por un lado decían, no hay señales, pero ahora te dicen, el nuevo Estado de Israel es una señal de que Cristo está cerca. A ver, ¿señales o no señales? Me han dicho que el rapto puede ser en cualquier momento y que no necesito señales. Pero que Israel exista como nación ya es una señal. Luego en 1967 viene la guerra de los 6 días y ponen a la gente bien frenética. Me voy a venir más para acá. El año pasado, en los primeros bombardeos a Irán,
salen los dispensacionalistas. En cualquier momento puede venir el Señor. ¿Se van siguiendo? En este año, 28 de febrero, se reanudaron los bombardeos. ¡Ey! Sale Armando Alducín y monetizado un chorro de billetes en Facebook, porque digo en YouTube, porque mira, ahí está la profecía, Irán y que esto y que el otro, y ahí tiene la gente bien frenética que Cristo puede venir en cualquier momento. Y están jugando con la gente. Y han puesto fecha tras fecha tras fecha los que supuestamente dicen que el rapto vendrá sin señales. Si viene sin señales, ¿por qué puedes dar fechas? Entonces tenemos a la gente, híjole, y los inconversos se burlan de la iglesia, porque hasta lo escriben en libros. Hay un libro que se llama 88 razones para creer que Cristo vendrá en 1988. Obviamente ya no vino en esos días. ¿Por qué? Porque ellos decían, Israel se constituyó nación en 1948 y una generación dura 40 años, va a venir en 1988. En la guerra de los 6 días, 1967, Israel toma posesión de una parte de Jerusalén. Ahí está la señal, ahí está la señal. 1967, súmale 40 años, 2007, viene porque viene. Y están jugando con las emociones de muchos cristianos que, a diferencia de ustedes, digo, como los veo, hay gente que sí se mete en una paranoia tremenda cuando le ponen este tipo de fechas. De veras, se lo creen. En el año 2000, ¿cómo comerciaron con el Y2K? Hubieron pastores que compraron terrenos, sacaron a la gente para comprar terrenos, para que ahí se libraran de no sé qué, y se pusieron a juntar latas y agua purificada, y ahí traen a toda la iglesia toda escamada. Eso no está bien, eso no es sano, eso no es bíblico. Pero la gente no lo nota, ¿sí? Entonces, cuando nos dimos a la tarea de estudiar esto, antes de estudiar esto, comenzamos con las 70 semanas del profeta Daniel. ¿Se acuerdan que ya lo vimos el año pasado? El meollo principal de las 70 semanas era que te quites una idea dispensacionalista de la cabeza. ¿Cómo muelen con eso? Que la última semana, que es la 70, aún no acontece. Para los dispensacionalistas, aún es futura. Es decir, ellos le enseñan a todo mundo que las 70 semanas de Daniel llegaron hasta las 69 con la muerte de Cristo, y cuando no fue aceptado por los judíos, dicen ellos, se detuvo el reloj profético. Y ellos dicen, Israel es el reloj profético de Dios. Por eso ellos dicen que cuando en 1948 se constituye Israel, como que el reloj está ahí ya queriendo retomar el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pero el tema es que los dispensacionalistas dicen que la última semana de Daniel comenzará, 70 semanas, son 7 años, comenzará con el rapto de la iglesia. Ellos, la idea del rapto es porque con el rapto termina la era de la iglesia desaparece del mundo, porque ellos dicen, Dios tiene 2 pueblos y los 2 pueblos no pueden cohabitar juntos, se tiene que ir la iglesia. El lenguaje de los dispensacionalistas usa mucho el término tiene que, para que se cumpla lo que ellos creen. Dwight Pentecost, tengo ahí su libro, híjole, me hierve porque la iglesia se tiene que ir. Mira. ¿Por qué? Porque no pueden haber 2 pueblos de Dios juntos. ¿Y quién te dijo que hay 2 pueblos? Hay 2 pueblos, Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Y la iglesia se tiene que ir para que Dios vuelva a tratar con Israel. Tiene que, y hablan con una autoridad que hasta parece que leyeron la Biblia. No, leyeron a este señor de Inglaterra, a Nelson Darby, luego Scofield. Entonces, ellos dicen que cuando se vaya a la iglesia, comenzará la semana 70 de Daniel. Y que comenzará, según ellos, con un pacto entre el anticristo e Israel. Porque para ellos el anticristo es un dictador futuro. En la Biblia, cuando viene anticristo, el único que usa ese término es San Juan. Y San Juan nunca relaciona al anticristo
con cuestiones civiles ni políticas. Siempre que Juan habla del anticristo, habla de gente que se desvió de la sana doctrina. Habla de gente que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros. Habla de un contexto de la iglesia. Pero los dispensacionalistas me han hecho pensar que el anticristo puede ser, o pudo ser, Hitler, Napoleón. Bueno, esos ya se murieron. A ver, ahora uno que esté vivo. ¿No? Cuando está Gaddafi, ya lo mataron, ya quítenlo de la lista. Anwar el Sadat, no, pues no, ya se fue también. Este señor de la Organización de la Liberación Palestina. O sea, ya se han muerto un chorro de anticristos, pero cuando estaban vivos, apostaban a que eran el anticristo. ¿Me estoy explicando? Ahorita, obviamente, el anticristo favorito es Donald Trump. O al rato que fallezca Trump, porque un día va a fallecer, su yerno, de seguro. O sea, es una pachanga de estar fomentando la paranoia en el pueblo de Dios con que el anticristo es alguien de la política. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que el anticristo sea un dictador o un político o un gobernante. Lo podemos ver por separado cuando venga el anticristo. Siempre lo que habla de anticristo tiene que ver con atacar a la iglesia como tal. Pero el anticristo de los dispensacionalistas atacará a Israel. ¿Cómo entiendo eso? Juan dice que el anticristo está en contra de Cristo, en contra de la iglesia. A ver, el que tenga oídos para entender, entienda. En la Biblia, el anticristo siempre está contra la iglesia. El anticristo de los dispensacionalistas está contra Israel. Pero el mismo Israel siempre ha estado contra la iglesia. Ya no entendí. ¿Cuántos la agarraron? ¿Va de nuevo? ¿Lo digo de nuevo? En la Biblia, San Juan, cada vez que habla del anticristo, habla de unos que están en contra de la iglesia. El anticristo futuro de los dispensacionalistas es un anticristo de la política. Y según las 70 semanas de Daniel, que según ellos todavía no ocurre, en esa semana el anticristo estará en contra de Israel. O sea, no anticristo, anti-Israel. Pero Israel tradicionalmente ha sido anticristo. Que tenga oídos para entender, entienda. Tenemos un problema de origen. La 70 semanas de Daniel no es futura. Estaba consecutiva a la semana 79. Y lo comprobamos en su momento. Y Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, no habla del anticristo, habla de Cristo. Habla de Cristo como el que será muerto después de la semana número 62, como el que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y como el que hará el pacto con muchos. Pero los dispensacionalistas dicen que el que hará pacto con muchos será el anticristo, y el que hará cesar el sacrificio y la ofrenda es el anticristo. Traen un problema muy serio, muy anticristo, si me lo permiten. ¿Ok? Entonces, cuando vemos el Evangelio de San Mateo, pero no nomás vimos Mateo, también vimos Marcos, también vimos Lucas, ahí nos fuimos a dar a la tarea de que el leer el texto detalladamente nos dice que nos han engañado de una manera por demás grosera. Se pueden llenar vagones de ferrocarriles con libros de dispensacionalistas. Las 4 lunas rojas de Hal Lindsey, Dejados atrás de Tim LaHaye, y tantos libros de dispensacionalistas que son sensacionalistas, que han hecho que la iglesia se olvide de su verdadero propósito: ser luz del mundo, ser sal de la tierra, predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones, reinar con Cristo Jesús, en el término no de que reines a la manera de los reyes, sino que reines a la manera que reinó Él, que reine el evangelio. Lo que les predicaba en la mañana, tenemos un rey y sacerdote. ¿Por qué? Porque necesitamos los dos.
Necesitamos un rey para que nos equipe, para que nos guíe, para que nos impulse, y necesitamos un sacerdote para que nos mantenga en esa comunión continua con el Dios Todopoderoso. Entonces, el dispensacionalismo, mientras más lo reviso, más meneo la cabeza del daño que le ha hecho a la iglesia. Solo por poner un ejemplo. El mero hecho de que la iglesia cristiana de hoy, impulsada por pastores como John Hagee, hay muchos cristianos, hermanos, que piensan esto, que los israelitas no necesitan aceptar a Cristo. Hay mucha gente, no tienes idea cuánta gente de una manera u otra trae en la cabeza la idea de que los israelitas no necesitan aceptar a Cristo porque ellos ya son el pueblo de Dios. ¿Enseña eso la Biblia? No. El evangelio es poder de Dios para salvación. Salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el que la iglesia diga, los israelitas ya son el pueblo de Dios, tienen sus promesas, pues refleja que no han leído su Biblia. Si la gente sigue creyendo que el Señor va a venir en secreto para llevarse a su iglesia, para que no pase por una gran tribulación, es una aberración bíblica. Te voy a decir por qué. Porque si algo aparece en el Nuevo Testamento es persecución a la iglesia. Persecución a la iglesia. La iglesia fue perseguida desde el día número 1. Me mataron a Esteban a pedradas, después Saulo es un gran perseguidor de la iglesia, después los judíos lo persiguen en Listra, en Derbe, lo apedrean en Listra hasta que lo ven casi muerto, lo persiguen en Tesalónica, lo persiguen en Corinto. ¿Quién? Los judíos, como lo leía yo hace rato. ¿Iba a comentar algo, hermana? Sí, hermano. Fíjese, a pesar de que nuestros hijos, bueno, los míos, saben del Señor, porque no lo conocen, saben del Señor. Y la semana pasada me decía mi hijo el más chico, oye, a mí me dicen jefa, no me dicen mamá. Oye, jefa, fíjate que discutí con uno de ahí del seguro, trabaja en el seguro. Pues me estaba hablando de Dios y que Israel. Y luego, hijo, dice, no, pues dime si estoy bien. ¿Verdad que, o sea, si ellos matan y hacen tanto genocidio, me dijo? Y dice, me le puse al brinco, le dije, no puede ser posible que él sea el pueblo de Dios. No, es que, ¿verdad que no, jefa? ¿Tú qué opinas? Ay, Señor, gracias, ilumínalo, le dije. Es que mire, hermana, gracias por esta otra intervención. La gente que no es cristiana lo deduce así. La gente que no es cristiana así. ¿Cómo es posible que ese genocidio en la franja de Gaza lo esté haciendo el pueblo de Dios? La gente que no es cristiana la cacha así. Pero los cristianos engañados siguen diciendo, no le haces, son el pueblo de Dios y tienen permiso de hacer eso y cualquier otra cosa que hagan. Es una barbaridad. Yo le venía diciendo a mi esposa en el camino que hay un analista político, historiador que se llama Christian Nader, que él dice, yo no soy creyente. Y deja bien claro, yo no soy creyente, pero estudia los movimientos políticos y religiosos. Y lo que no hace ningún cristiano, ya lo hizo Christian Nader. Dice, el otro día estaba oyendo a John Hagee, caray, que no es creyente ya, y dice, no, está enfermo este señor. Dice puras cosas, ¿qué le pasa? Yo no sé por qué lo sigue tanta gente. Que John Hagee, fíjense lo que hizo en una ocasión. Ahí búsquenlo en Google, no ahorita, pero en su casa. Yo me sentí, también se me revolvió la panza, porque John Hagee habla de Israel con una pasión y tiene a la gente bien emocionada. Y él dijo, Romanos 9:4, pónganlo nada más, Romanos 9:4. Y con una enjundia dice, Israel, el pueblo de la adopción, el pueblo de la gloria, el pueblo del pacto, de la promulgación, de la ley y del culto de las promesas. Y en él se la pasó diciendo que Israel es el que va a bendecir al mundo y que Israel es el reloj profético de Dios y que lo mejor que le puede pasar al mundo es que Israel acabe con los amalecitas de la franja de Gaza, porque ellos dicen que lo están matando porque son los amalecitas de los tiempos de Saúl y que Israel domine Israel, bla, 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 basado en ese texto. Pero si tú le das para atrás en el versículo 1, 2 y 3,
¿De qué estaba hablando? Pablo no estaba hablando de la grandeza de Israel, pon el 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Prefería yo estar marginado para que ellos entren. Luego ya viene el 4, ya lo leyeron, pero Haggai no mencionó el 5, nomás se quedó en el 4. Vean el 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, la verdadera razón de ser de Israel. Al final de cuentas es que de ahí viniera Cristo. Esa es la razón de existir de ese pueblo, que de ahí viniera Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. El verso 6 se los he explicado lo suficiente, lo ponemos el 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Haggai es capaz de aprovecharse de la ignorancia de sus asistentes, que él sabe que no van a leer eso, no van a leer el pasaje completo? Vivimos en una crisis de cristianos que no verifican lo que sus predicadores les enseñan. De una manera cínica, nomás lee el 4 para exaltar a Israel. Y la gente que ves ahí, los ves ahí con sus buenos trajes, sus buenas corbatas, la señora, o sea, es gente de billetes. Aleluya, Dios bendiga a Israel. ¿Por qué? Porque sabe que no van a leer el 1, el 2, el 3 y el 5. Entonces tenemos una ignorancia, se pudiera decir, legalizada en este tiempo. Ahora bien, como el tema de la 70 semana, ellos están con que todavía no ocurre, y ellos dicen que Israel es el reloj profético de Dios. Cuando Cristo Jesús habló de que Israel quedaría fuera del pacto y de las promesas, ¿cómo puede ser Israel el reloj profético de Dios cuando Cristo dijo lo que dijo de ellos? He aquí tu casa es dejada desierta. No es porque yo la traiga contra Israel, yo les estoy enseñando lo que la Biblia dice. Punto. Lo que pasa es que estamos rodeados de una teología que impulsa la agenda política de Israel. O sea, vámonos a lo que veíamos en Mateo, un repaso de lo que vimos hace 15 días. Si vamos a Mateo 23, versículo 33, vean cómo se expresó el Señor de los líderes israelitas de su tiempo. ¿Están ahí? Dice: serpientes, generación de víboras. ¿Quién ya les había llamado generación de víboras? Juan el Bautista. ¿A qué generación le llamó generación de víboras? A esa generación, a ese tiempo. Jesús repite o suscribe las palabras de Juan y les dice: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así se expresó Jesús de los líderes que estaban condenados al infierno. Yo no puedo enseñar lo que no viene en la Biblia. El Señor les dijo eso a los líderes. ¿Qué les dijo después? Porque para entrar al 24 necesito ver esto. Les avisa este texto, les avisa lo que se cumplió en el libro de los Hechos. Mientras lo leen, piensen en Pedro, en Juan, en Esteban, en Jacobo, mientras lo leen. Dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿A quién se refiere el Señor? Como los que van a matar y crucificar, azotar y perseguir de ciudad en ciudad. ¿Quién va a hacer eso? Ok, esos son los apóstoles. ¿Quién va a hacer eso sobre los apóstoles? Los judíos. Y así tal cual ocurrió en el libro de los Hechos. Verso 35. ¿Por qué el Señor permite eso? La gran pregunta que se hace mucha gente: ¿por qué Dios permite las calamidades? Esa es una calamidad, ¿no? Que crucifiquen y maten y persigan a siervos de Dios. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios permite eso? Bueno, ahí el Señor explica por qué lo va a permitir. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. ¿Quién es ahí vosotros? Los judíos. Para que venga sobre los judíos. ¿Cuáles judíos en específico?
esos, los que estaban oyéndolo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Entonces está diciendo el Señor que está determinado que los judíos recibirían un gran castigo, la ira de Dios. Los va a culpar de toda la sangre que se ha derramado en la historia. Y algún judío diría, ¿y yo por qué voy a ser culpable de la sangre que derramaron los que mataron a Isaías o a otros? Bueno, precisamente porque Dios es justo, porque tú lo vas a hacer también. No lo has hecho, pero tú también lo vas a hacer. Tú también vas a perseguir, tú también vas a crucificar, tú también vas a andar, vas a entregar a la sinagoga. O sea, tú vas a llenar por así que la medida completa de lo que ha sido el Israel perseguidor de hombres de Dios. ¿Sí? Entonces dice, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Bien curioso, esa generación no mató directamente a Zacarías, hijo de Berequías. Zacarías, hijo de Berequías, murió justo antes de la deportación de Babilonia. Pero como Jesús está diciendo que esa generación va a pagar toda la sangre, Jesús ya está hablándole a los líderes de Israel como los representantes de generaciones y generaciones de israelitas matasiervos de Dios, por así decirlo. ¿Me van siguiendo? Seguimos, 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué va a venir sobre esta generación? La culpabilidad de toda la sangre derramada. O sea, la generación de líderes judíos, los que crucificaron a Cristo, sobre ellos va a venir toda la ira de Dios. Vamos a verlo. ¿Qué dice enseguida? ¿Quién quiere leer ese? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Cuando el Señor dice que Jerusalén mata profetas y Jerusalén mata y apedrea a los que son enviados, ¿cómo debo entender eso? Cuando se dirige a Jerusalén. ¿Quiénes son realmente los que matan profetas y apedrean a los que son enviados? Los judíos. Los judíos que liderean todos los oficios religiosos en Jerusalén. Pero Jesús proféticamente está diciendo, quien la va a pagar es todo Jerusalén. ¿Sí? O sea, es como si la ciudad, ¿perdón? Y la pagó. Es como si la ciudad fuera la culpable, en realidad son los líderes que están en la ciudad. Jesús ya había dicho a sus discípulos, voy rumbo a Jerusalén porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén es la que mata a los profetas. Entonces, aquí Jesús clama y llora por Jerusalén. Yo tenía los mejores deseos, juntarte, así como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste que yo te juntara, no quisiste mi protección, como la de la gallina a sus polluelos. Sí, hermano. Hermano, cuando está hablando acerca de que todo esto iba a pasar por esta generación, mayormente se le estaba hablando a los líderes judíos. Sí. ¿Qué pasa con aquellos que no eran líderes judíos y pues de una u otra manera hacían lo que esos hombres estaban haciendo? Y pues no sé si esté bien. Gran pregunta, es una gran pregunta. Dios en su alta justicia mandó a los apóstoles a predicarle a todos esos judíos que simplemente eran engañados o mal guiados por estos. Y de acuerdo a Hechos 2, 3,000 de esos judíos dejaron a estos viejos y sirvieron a Cristo. Luego 5,000. O sea, hubo un remanente. Dios no es injusto. Realmente la carga acusatoria era contra los líderes, como bien dijo usted. ¿Ok? Entonces, veamos cuando dice, quise juntar a tus hijos, Jesús está hablando, los quise proteger, los quise guardar, pero no quisiste. Como a veces le digo a mi hijo, te puedo ayudar con todo eso, pero no te dejas, tremendo. O sea, que a veces los chamacos andan en sus ondas, yo te puedo ayudar para que pases el examen con 10.5, pero no te dejas. ¿Me explico? ¿No les pasa a ustedes también? No te dejas. El Señor le está diciendo a Israel, te quise proteger, pero no quisiste. ¿Qué va a pasar contigo porque no quisiste mi protección? Verso que sigue. 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. No es que Jesús no ame a Jerusalén. Jerusalén no se dejó amar.
Jesús quiso protegerlos, quiso bendecirlos, no se dejaron. Conclusión, el Señor les da la espalda. Este es el final del antiguo pacto, porque el antiguo pacto decía: y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué representa? Yo seré su Dios, yo los voy a proteger, yo voy a estar con ustedes. Pero si ustedes no quieren que yo sea su Dios, pues yo tampoco voy a querer que ustedes sean mi pueblo. ¿Saben qué? Vámonos, su casa es dejada desierta porque ustedes no quisieron que yo fuera su Dios. Sí. Pero déjeme me acuerdo, es en Romanos, donde dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de que Dios, de que Dios que tiene misericordia, para no decirlo mal. Entonces, cuando usted nos explica ese texto, yo sí como que de pronto digo, bueno, es que no es que el pueblo no quiera, o sea, no, su corazón es duro, pero recordemos que no estoy justificando con esto que voy a decir al pueblo, ¿no? Pero Dios llama y Dios tiene ya destinado a cada quien ese llamamiento que le vamos a servir al Señor. Entonces ahí como... es legítimo su comentario, es legítimo, muy bueno, muy interesante. Creo que es Romanos 9:4. Sí, ese lo digo. No me acuerdo bien. Aquí lo tenemos. Sirve de que por ahí lo revisamos si es posible. ¿Cómo andan de tiempo, hermanos? ¿Sí me aguantan esta explicación? Porque luego, no, hermano, ya me están esperando mis hijos y que no sé qué tanto lo lleva. Mi tía, la del Paso. Es el 9:16. Tengo que ir al Paso. No. Ya saben, que si alguien quiere ir al Paso, se interrumpe el planeta Tierra porque el hermano va a ir al Paso. Ok. Es el 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lo voy a tratar de encuadrar aquí. Desde los profetas de la antigüedad anunciaron que esto iba a pasar. Isaías, allá en Isaías 6, cuando vio la gloria de Dios en el templo, ¿se acuerdan? Que vio ángeles, querubines y serafines con 3 pares de alas y que dijo: ay de mí que soy muerto. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Porque siendo hombre de labios inmundos y perteneciendo a un pueblo de labios inmundos, he visto a Dios. Luego vino un ángel, tomó un tizón con las tenazas del fogón y le quemó la trompa a Isaías, ¿verdad? Y ya cuando le quema, porque Isaías dijo: soy un hombre de labios inmundos, ese problema lo arreglamos. Dijo: soy de labios inmundos, y le pusieron un tizón en la trompa. Arreglado. Ya no eres un hombre de labios inmundos. Ahora Dios ha tocado tu. Entonces, y ahora sí, Isaías está alineado con Dios y ya bien quemado. Y oyó una voz que dijo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y le hace Isaías: dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Pues ya con la trompa quemada detrás de toda la unción, envíame a mí. Y Dios le dice: ve y di a este pueblo, oigan, pero no entiendan, vean, pero no comprendan. Y dice más cosas. Dios, a través de los profetas, habían anunciado que el pueblo más bendecido por Dios, el que vio más milagros en la antigüedad, también vio todo tipo de señales de parte de Cristo Jesús y no lo aceptaron. Dicho de otra manera, ahorita que decía usted que no es que quieres culpar a Israel, y yo sé que no es lo que usted está diciendo. El punto es que Dios, en su justicia, puso de manifiesto que si Dios le endurece el corazón a alguien, ¿qué significa que eso? Porque eso puede sonar también contradictorio. Que Dios no quebranta un corazón. Voy a decir, ustedes están aquí porque Dios quebrantó su corazón. ¿Sí? No están porque ustedes se hayan autoquebrantado. Todos éramos duros. ¿Qué significaría que el Señor no nos hubiera quebrantado? Que no hubiera intervenido y nuestra dureza siguiera siendo dureza. Eso pasó con Israel. Es decir, Dios tuvo misericordia de quien tenga misericordia, y Jesús les advirtió a ellos: ¿saben qué? Los publicanos y las prostitutas van a entrar al reino de los cielos antes que ustedes. ¿Saben qué?
con esa actitud se van a quedar atrás. Hay primeros que se volverán postreros y hay postreros que se van a volver primeros. Entonces sí, efectivamente la elección de Dios aquí es determinante, pero Dios no puede ser responsabilizado por un pueblo que teniendo todas las bendiciones delante de él, lo rechazaran. Un solo ejemplo, en San Juan 7 se registra que estaban en la fiesta de los tabernáculos y estaba todo el pueblo solemnemente siguiendo el protocolo. Y hay un momento en el que el sacerdote vierte el agua sobre los sacrificios. Y toda la gente está bien emocionada porque eso les recordaba cómo Dios calmó la sed en el desierto y otras cosas. Pero Jesús irrumpe en la fiesta y dice: el que tenga sed, que estaba fluyendo el agua, el que tenga sed, venga a mí, venga a mí. Y como dice la Escritura, de su interior brotarán fuentes de agua que salten para vida eterna. Entonces, mucha gente lo escuchó y dijo: wow, yo quiero de esa agua, como la mujer samaritana, y se fueron tras él. Pero los otros se le quedaron. El mayor para mí de los faltas de Israel, la resurrección de Lázaro. Todos conocen ese pasaje, ¿no? Entonces el Señor está frente a la tumba y después de llorar, ¿sí lo recuerdan? Jesús lloró y eleva una oración al Padre. Dice: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo hago por estos, para que crean en ti. Te pido que le des la vida a este cadáver para que estos crean. Lázaro. Y sale Lázaro y todavía y ya gedía, o sea, ya era un cadáver. Y Lázaro resucita. Y mucha gente se quedó pasmada, de hecho todos, pero agarraron distinto camino. Unos siguieron a Jesús y unos fueron corriendo a decírselo a los líderes judíos. Oye, ¿qué crees que hizo esto? Resucitó un muerto. ¿Y saben cómo tomó eso la gente? Dijo: ¿qué hacemos? Está registrado en San Juan 11. Este hombre hace muchas señales. Tenemos que hacer algo. Porque si no hacemos algo, vendrán los romanos y destruirán este templo y esta santa ciudad. Y desde entonces procuraban matarle. Por resucitar a Lázaro, procuraban matarle. Entonces vemos cómo por señales, milagros y bendiciones no paró, pero su corazón duro, mientras más cosas hacía Jesús, más odio tomaban en contra de él. Está pesado, ¿no? Ojalá que nunca le pase así a alguien que sea alguien que nosotros amemos, ¿no? Porque hay mucha gente que ha sido testigo de que el Señor lo sanó. Yo he conocido gente que dice: no, pues mi papá no quería nada y el Señor lo sanó del riñón y lo sanó de esto y lo sanó de aquello. Y uno dice: deberían estar aquí y no están. ¿Sí? ¿Sí han visto esos fenómenos? O sea, les han sanado, el Señor les ha librado de cosas tremendas y no están aquí. Es una copia en pequeño de lo que le pasó a los judíos, ¿verdad? Bien, entonces vámonos rapidísimo a Mateo 24, a Mateo 23, donde estábamos en Mateo 23, ¿en dónde nos quedamos? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa tiene dos acepciones, dos significados. Casa. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús entró y con un azote de cuerdas echó fuera a los cambistas? Y les dijo algo bien irritado y celoso. ¿Qué les dijo? Escrito está: mi casa será casa de oración. Mi casa. ¿Cómo le llamó el Señor al templo? Mi casa. Por eso se irritó. ¿Y cómo les dice ahí? El Señor ya no lo considera más su casa. Su casa. Ni es mi casa ni ustedes son mi pueblo. ¿Ok? Tiene otro significado igual de pesado. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo el día del Pentecostés? Sepa pues, a ver quién se acuerda, porque muchos se saben Hechos 2 para arriba y para abajo.
Sepa pues ciertísimamente, ¿quién? Toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron. ¿Quién crucificó a Jesús? Contésteme conforme al texto. Toda la casa de Israel. ¿Sí? No fue Judas, no fue Pilatos, no fue los soldados, fue toda la casa de Israel. Eso dijo Pedro. Entonces, cuando dice toda la casa, es todo el pueblo. Entonces, aquí cuando dice, gracias por ponerlo, si te regresas, vuestra casa os es dejada desierta, por las dos formas que las veas ocurrió. La casa, el templo fue quedado desierto, Jerusalén fue quedada desierto y todo lo que representaba a Israel quedó out. ¿Ok? Por esa dureza de su corazón. ¿Ahí se acaba el capítulo o sigue otro? Ahí se acaba. Ah, no está. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, pasen a Mateo 26. Esto es bien importante y ahorita regreso al 24. Mateo 26. Dice el versículo 62. Ánimo, ya mero nos vamos. Levantándose el sumo sacerdote, le dijo el sumo sacerdote Caifás a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Seguimos? Mas Jesús callaba, como oveja que es llevado al matadero, así no abrió su boca. ¿Se acuerdan? Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué contesta el Señor? Jesús le dijo: tú lo has dicho. O sea, ¿tú lo has dicho? Sí, soy el Hijo de Dios. Sí, soy el Cristo. Porque esa fue la pregunta. Pero le agrega algo que es útil para esto que estamos estudiando. Y además os digo que desde ahora, noten el lenguaje del Señor al sumo sacerdote, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso fue lo que Caifás hiciera que se desgarrara sus vestiduras. Vamos a entender lo que el Señor le dijo. ¿Por qué hizo enojar tanto al sumo sacerdote al grado de que se desgarrara las vestiduras? Regrésate, ahí donde estamos, en el 64. Dice: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado. En Hebreos lo hemos estado viendo mucho. ¿En qué momentos dice Hebreos que el Señor se sentó a la diestra del Padre? Más o menos. ¿En qué momento fue a sentarse a la diestra del Padre? Cuando ascendió. Ya después cuando ascendió, exacto. Y cuando ascendió es justamente después de ¿qué? Es una pregunta hasta cierto punto capciosa. De resucitar. Podríamos pensar en la resurrección porque los discípulos lo vieron subir. Sin embargo, si prestan atención a Hebreos, ahorita lo podemos buscar. Hebreos dice que en cuanto entró al lugar santísimo como sacrificio y sumo sacerdote, traspasó los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Sí lo han visto? ¿Lo vemos rápido? Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Miren, por ejemplo, vamos a ver lo que dice el 1.3. Ahí está de inmediato, 1.3. Ustedes lo van a reducir, ahí el 3. ¿En qué momento se sentó a la diestra de la majestad de las alturas? Contésteme conforme al texto. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahí no dice tan literal cuando murió, pero ahí dice habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Pero si nos vamos más adelante, si nos vamos, por ejemplo, al capítulo 8, perdón, vamos al 9.
vámonos a lo que dice el 9:24, base bíblica de hoy. ¿En qué momento se presentó por nosotros ante Dios? Está difícil de contestar, pero sí se puede contestar conforme al texto. La pregunta es, ¿a raíz de qué o en qué momento se presentó por nosotros ante Dios? En el momento que hizo el sacrificio en la cruz. Contésteme conforme al texto. Ese es el ejercicio de toda la vida en esta iglesia. ¿Cuándo qué? Casi. Chécate, lo tienes que deducir de la forma como está escrito el texto. Vamos a leerlo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. ¿Cuándo entró en el cielo? Contéstame conforme al texto. A ver, con micrófono porque las orejas ya no me funcionan como antes. Micrófono. ¿Figura del verdadero? ¿No? Casi, por ahí va la cosa. ¿Por la figura del verdadero en el cielo? Ok, la figura del verdadero estaba en la tierra. El verdadero estaba en el cielo. A ver, ¿ya están ahí mejor? Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros Fíjense ante bien. Dios. A ver, una oportunidad más. Está más fácil de lo que creía, nomás es reacomodar lo que dice ahí. Cuando el Señor entró al santuario verdadero, dice ahí, no entró al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo. Cuando entró al santuario verdadero que está en el cielo, es cuando se presentó ahora por nosotros delante de Dios. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo pueden ver? O sea, cuando entró al santuario verdadero que está en el cielo. Así es, no hecho de mano. Ahora, vámonos un poquito más acá. Dice, uno más claro. Vamos a ver lo que dice el 10:19. ¿Cuándo entró el Señor al lugar santísimo? ¿Cómo entramos al lugar santísimo? ¿Micrófono? Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo, de inmediato se sentó a la diestra. Busquen en sus concordancias. Hay un texto donde dice, traspasó los cielos. Búsquenlo. Traspasó los cielos. Ahí en Hebreos. Porque ya para que también investiguen ustedes. ¿Dónde dice traspasó los cielos? 4:14. Gracias. ¿Qué dice ahí? ¿Quién traspasó los cielos? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuándo traspasó los cielos? Ahí, pues, a ese sí lo pueden deducir del texto. ¿Cuándo traspasó los cielos? Cuando se presentó como sacerdote. Así es. Cuando él hizo las veces del sumo sacerdote, fue cuando traspasó los cielos. ¿Y cuándo hizo las veces de sumo sacerdote? Cuando se ofreció a sí mismo en sacrificio por nosotros. ¿Sí se va entendiendo? Sí, entonces, bueno, habiendo dicho esto, volviendo a lo que dice Mateo 26:64, Jesús le dice a Caifás, desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces, Jesús ni siquiera habló de cuando yo haya resucitado. Dice, desde ahora. Y el desde ahora es porque en ese momento era su hora en la que iba a ser condenado a muerte. Sí, se ubican. ¿Siguen aquí? Cuando el Señor es condenado a muerte, lea el 65, por favor.
Dice, pone 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. 66. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos: muerte. Por eso Jesús dijo: desde ahora que ustedes me van a matar, desde ahora, regrésate al 63, ya voy al 64. Regrésate al 64. Por eso dice: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo con las nubes en el cielo. Viniendo, yo a veces batallaba mucho con mi hijo con esos términos, porque decía, vamos a ir a llevar, no es traer, o venir, o ir. Batallaba mucho con esos temas. Aquí el lector de la Biblia se puede confundir cuando el Señor dijo: y viniendo en las nubes del cielo. Porque si yo estoy sentado aquí, y ustedes también, y dice viniendo, la lógica diría, depende de la perspectiva. Pero Jesús estaba citando un profeta del Antiguo Testamento. Búsquenlo. ¿A quién estaba citando al decir eso el Señor? A Daniel. Tengan mucho cuidado, porque nuestro Señor Jesucristo en los pasajes más incomprensibles está citando profetas. Es como cuando le mandó un mensaje Juan el Bautista: ¿eres tú el que habríamos de esperar o esperamos a otro? ¿Se acuerdan? Y el Señor dijo: vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen. No le estaba diciendo algo de su ronco pecho, le estaba citando al profeta Isaías. ¿Sí me explico? Debemos tener mucho cuidado cuando el Señor, al decir algo, esté citando las Escrituras. ¿Y qué debemos hacer? Ir a esas Escrituras. ¿Sí? Y si ustedes van a Daniel 7, ¿qué? 13 y 14. ¿Qué cita viene ahí en el pasaje de Mateo 24, 64? Daniel 7, 13. Así rapidito, porque ya se me hace que ya no sube agua al tinaco en muchos. Vamos a ver rapidito. Daniel profetizó algo, profetizó del Mesías o del Cristo. Daniel dijo, abusados, escúchenme. Daniel dijo: vi a un anciano de días y vi a un hijo, a ver, ahí lo tienes, ahí está. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo. A ver, hijitos míos, desde tu perspectiva, ¿dónde están las nubes? No están en el cielo, ¿verdad? Están allá arriba de nosotros. ¿Y qué diría si alguien estuviera en el cielo? ¿Dónde están las nubes? Abajito. Depende de dónde estés parado. Para mí las nubes están en el cielo porque hasta las confundo con el cielo. Pero tú vas en avión y a veces vas arriba de las nubes y no has llegado al cielo, que yo sepa. ¿Ok? Entonces, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es el hijo del hombre y quién es el anciano de días? ¿Difícil saberlo? Bueno, está más fácil. ¿Quién será uno como un hijo de hombre? Uno que tenía figura humana. Si el que tenía figura humana era el hijo del hombre, ¿quién sería el anciano de días? Era el Dios Todopoderoso. Y Daniel en su profecía vio que con las nubes del cielo venía uno al anciano de días. ¿Dónde está ubicado el anciano de días? En el cielo. Y si venía con las nubes, ¿de dónde iba el hijo del hombre? Pasando por las nubes, de las nubes al cielo. Entonces es Jesús traspasando los cielos para sentarse, dice el profeta Daniel, le hicieron acercarse delante de él. Ya los profetas dirían después: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién dijo eso? El Dios Todopoderoso le dice al Mesías: siéntate a mi diestra. Daniel está profetizando el momento en el que Jesús, cumpliendo su misión en la tierra, asciende al morir, traspasa los cielos y se queda ubicado a la diestra del Padre. ¿Ya les cayó el 20 por qué se desgarró las vestiduras Caifás? ¿Por qué?
Porque Caifás conocía esta profecía así o sí. ¿Y qué le estaba diciendo Jesús? Pon el texto 63, 64, 24, 26, 64. Mateo 26, 64. Que estaba matando al Hijo del Hombre. Así es. No solo soy el Hijo del Hombre, me estás matando y estás cumpliendo la profecía donde el Hijo del Hombre va a subir y va a venir con las nubes a sentarse a la diestra del Padre. Si Caifás hubiera tenido una escopeta, ahí se dispara él solo. O sea, no. ¿Cómo puede ser que tú seas el que se va a sentar a la diestra del Padre? Tú eres el Mesías. Se desgarra porque no lo puede creer. Entonces aquí lo que tenemos que entender en este lenguaje, y por qué los traje hasta acá, porque nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 23, versículo 39, dijo: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí le paro. ¿De qué estaba hablando el Señor ahí? ¿A quién le está diciendo eso? A los líderes de Israel. De aquí a cierto tiempo, que después dijo: no pasará esta generación, me van a ver. Es justo lo que hemos venido hablando. Me van a ver. Gracias por la pregunta. Muchos ya se quieren ir. Yo no sé por qué tanta urgencia. Yo estoy bien a gusto. No se crean. Ay, sí, se nota. No. Mateo 24, 30. Hermana, póngase abusadilla por la pregunta que me hizo. Jesús le dice a sus discípulos: no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Abusados, no me lo tomen por esto que les voy a decir, por esto que voy a interpretar aquí. Esto debe derribar muchas mentiras que le han dado a la iglesia. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. A ver, muchos han dicho: está la segunda venida de Cristo. Pero en el contexto de Mateo 24 dijo que todas las cosas, incluida esa, no pasará aquella generación antes de que suceda. Leamos el texto. ¿Qué va a aparecer en el cielo? La señal del Hijo del Hombre. No aparecerá el Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre. No solo eso, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Dónde le dijo Jesús que iba a estar a Caifás en cuanto muriera? Allá en el cielo. ¿Cómo que este va a ir al cielo? Sí, soy el Mesías. Entonces los judíos se resistían a creer que Jesús realmente estaba en el cielo después de su muerte. No creían que Jesús estuviera en el cielo. Y dice el Señor: aparecerá la señal de que el Hijo del Hombre realmente está en el cielo. Entonces van a creer que el Hijo del Hombre realmente está en el cielo, no que vaya a bajar del cielo. Eso realmente ocurrirá en la segunda venida. Pero si leemos con cuidado, ahí dice: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, cuando vean la señal, lamentarán. ¿Quiénes? ¿De cuál tierra? ¿Del planeta Tierra? De la tierra de Judea. ¿Quiénes lamentarán? Contésteme, ¿quiénes lamentarán? Todas las tribus. Si me dice todas las tribus de la tierra, ¿a quién se estará refiriendo? A Israel. Entonces, cuando el Señor vino en juicio sin venir físicamente, derrumba el templo y el sistema judío, y todas las tribus de Israel lo lamentaron. Cuando nosotros sabemos que eso ya pasó, eso facilita la comprensión.
Por eso los dispensacionalistas, lo que dije, nos traen vueltos locos, porque se la pasan especulando de cosas que no han pasado. Pero esto ya pasó. Esto que Jesús dijo aquí ya pasó y está archidocumentado. Entonces, vamos a pararle por ahí. Los voy a mandar, espero que con ganas. Espero no estarlos mandando sin ganas. ¿Qué opinan, hermanos? Díganme nada más a título personal. ¿Cómo se sienten con estos temas? ¿Cómo se sienten? ¿Qué piensan de la vida? ¿Quieren hacer con lo Caifás, rasgarse las vestiduras y salir corriendo? Sí, veré. Bueno, ya. Bueno, yo pues me siento un poco mejor porque la verdad, como estamos hablando del dispensacionalismo, pues yo creía que se iba a ver en la segunda venida, se iba a ver eso que estaba diciendo sobre las nubes, se va a ver desde el oriente hasta el occidente o algo así. Yo esperaba eso en la segunda venida. Yo también. Y no es así. Yo también, porque me criaron en dispensacionalismo, ¿sí? Muy bien. Y no es así, ya con eso pues ya. Así es. O sea, miren muchachos, gracias por tu comentario. Mientras más sepamos qué ocurrió en el año 70, más nos vamos a aclarar en esto. O sea, no es nada más un hecho histórico que se cayó un edificio. Es más que eso. Se cayó todo el sistema. Por eso en la mañana decíamos, en el cumplimiento de los tiempos, en el final de los tiempos, era el final de los tiempos de Israel como el pueblo de Dios. ¿Ok? Sí. Pues gracias a Dios por la sabiduría que le da y que nos comparte, y pues es algo que entre más a veces dice uno, no, bueno, ya vamos a terminar, ya hasta aquí, sigue y sigue, y entre más escarbe, más deseo tenemos de conocer, y más y más y más. O sea, pues es infinito todo esto, y agradecida con el Señor porque nos permite estar a los que estamos aquí ya y poder recibir pues esa palabra, sí. ¿Verdad? Sí, definitivamente. O sea, qué bueno que digas eso. Los dos comentarios son muy, muy, muy buenos, de que no hemos llegado todavía donde el Señor nos va a revelar cosas. O sea, repito, a ver, ya se las saben de memoria. A ver, en el año 2000 di mi primer curso de Apocalipsis. Y les he platicado un chorro de veces que un hermano me dijo, brother, ¿qué? No se la... Bueno, no dijo, no, eso no es para nosotros. Y otro me dijo, brother, no se la complique. ¿Sí va a enseñar? Es el rapto, las bodas del Cordero, la gran tribulación, la venida del Señor, y acabamos. Eso me dijeron en el 99. Y así hay mucha gente. Esto, y acá. No. Más cuando eso es una mentira. ¿Sí? Hermanos, yo no sé cómo aguantan tanto. Dios los bendiga. Gracias, hermana Gaby. Les voy a dejar una tarea. Amén. Quiero que me traigan una o dos preguntas donde ustedes piensen que en Mateo 24 es la segunda venida de Cristo. Y aquí lo vamos viendo. ¿Ah? Sí, así como lo dijiste, Veré. O sea, tú te dices, ya entendí esto. Tú misma puedes formular la pregunta y la hermana dice a quien aún piensa que podría ser la segunda venida. Excelente idea de tarea. Adelante, hermana. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido esta palabra. Gracias, ayúdanos, Señor, ayúdanos para poder entender y comprender, porque todavía hay muchas preguntas en nuestra mente, Señor, de las formas en las cuales creíamos o conocíamos que eso hablaba para nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor, para que la próxima semana, Señor, podamos entender y comprender, que nadie se quede, Señor, rezagado a lo que tú, Señor, nos has estado hablando. Señor, sigue bendiciendo a nuestro hermano Alejandro para que nos ayude, Señor, a poder entender más acerca de la palabra. Bendice a mis hermanos, llévalos con grande bendición, Señor, y que la próxima semana podamos estar todos juntos, Señor, analizando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.